Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hay una de las oraciones que alguien hizo hace un momento, o no sé si fue oración o fue una acción de gracias como testimonio, donde alguna de las hermanas hablaba acerca del gozo y la alegría en el momento de la tristeza y de la tribulación. Y creo que es el sentir de algunas otras personas acá también, y que vi que les llegó. No solamente fueron a ustedes, también fueron a mí y a otras personas. Y antes de iniciar el tiempo de la predicación, me gustaría que pudiéramos orar para que Dios nos devuelva el gozo y la alegría, y aún en medio del llanto, déjenme decirle, se puede experimentar gozo. Amén. Entonces quiero orar por usted y por mí también por este asunto. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú has hecho permanecer a tu pueblo, Señor, en medio de tantos momentos duros. Te damos gracias, Padre, porque tenemos delante de nosotros la opción de buscar refugio en otras personas, en otros lugares, en otras ciencias. Pero hemos determinado, Señor, permanecer en ti a pesar de los pesares. Hemos determinado confiar en ti, aun cuando el día se torne gris y oscuro. Es por eso que te pedimos todos juntos, a todos aquellos que están aquí y que hoy tampoco no han venido, no están, tú a todos nos devuelvas el gozo y la alegría, Señor, en momentos de tribulación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que está bastante fresca, muy fresca, del Señor para mi vida. Cuando hablo de fresca no fue que fue dada hace unos minutos, no, sino que ha sido Dios trabajando en esta semana con mi corazón, y pues hoy quiero compartirla contigo porque sé que va a ser de gran edificación. Esta palabra se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, y ahí vamos a estar viendo varios versículos, porque cada versículo en sí es el que nos va a dar cada punto acerca de lo que vamos a estar tratando hoy. Eclesiastés, capítulo 7, iniciando del versículo 12. Hoy, el título de esta predicación es Palabras sabias del predicador Salomón. Hay muchas palabras sabias de Salomón, muchas. El libro de Eclesiastés está plagado de eso. Sin embargo, hoy quiero compartir algunas de ellas, pero como nosotros nunca hemos compartido hasta este momento palabras específicamente dichas por Salomón, o por el predicador, como muchos le llaman teológicamente, y la Biblia también, pues entonces quiero compartirlo así, palabras sabias del predicador a manera general, y sé que van a edificar tu vida. La primera palabra que estaremos compartiendo hoy se encuentra en el versículo 12, dice así: porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Cada uno de nosotros ha creado fortalezas y también debilidades. Todos los que estamos en Cristo y aún las personas que no están en el Señor tienen fortalezas y tienen debilidades. Las debilidades, todo el mundo sabe de qué se está hablando. Pero las debilidades hablan acerca de aquello que nos hace menos, que nos hace sentir mal, que nos hace cometer errores muchas veces, y que no podemos nosotros mismos sentirnos fortalecidos, sentirnos seguros, porque siempre hay algo en nuestro carácter, en nuestros gustos, nuestra preferencia, en nuestra manera de ser, que nos ata o nos hace retroceder cada vez que pasamos por ahí. Ahora, la Biblia enseña que Dios se glorifica en medio de ¿qué? Su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. O sea, hay un recurso valioso, la Biblia enseña, para todos aquellos que tenemos debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades?
hay un recurso valioso y se encuentra en someternos al Señor, se encuentra en buscarle a Él, se encuentra en poner todo cuanto somos en Él. Y aunque el hombre nos sentencie, nos juzgue, nos señale, nos rechace, Dios nunca nos va a rechazar por nuestras debilidades. Mejor Él se perfecciona, su poder se perfecciona y se muestra cada día, cada vez que le decimos, mira, tengo esta debilidad, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo, y eso es bueno. Así que para las debilidades, la Biblia nos da muchas maneras de cómo afrontarlo. Ahora, no sabemos nosotros cómo afrontar cuando nuestras fortalezas vienen a hacernos daño. Fíjense, el versículo dice, escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Este texto habla de que a veces tenemos como fortaleza, como escudo, como protección a cosas que no son Dios. Y está poniendo dos ejemplos. Uno de estos es el dinero. Creemos que por tener dinero no nos vendrá un peor mal que el que nos rodea. Y hay parte de verdad en esto, ¿sabe? Tenemos que sentarnos y ser claros y decir, bueno, ahora en la actualidad que estamos viviendo en Cuba, una persona que tenga dinero para comprar medicinas tiene una fortaleza. Una persona que tenga dinero para sacar a sus niños al parque o a un restaurante, a su esposa, a su esposo, que muchas personas no tienen esa posibilidad, es una fortaleza, es una buena posibilidad. O sea, el dinero nos facilita muchas cosas, comprarnos una casa si tenemos el dinero, comprarnos una bicicleta, comprarnos muchas cosas. Eso es una garantía humana. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros esa fortaleza que Dios ha puesto en nuestras manos, esa ventaja que Dios nos ha dado sobre y entre otras personas que no lo tienen, se convierte en una piedra de tropiezo para nosotros? Es una fortaleza, pero no estamos sabiendo cómo manejarla. Luego también nos dice que no solamente el dinero es un escudo, también es un escudo, perdonen, la sabiduría, la ciencia. Es que estoy predicando con una Biblia de letra pequeña. La ciencia nos está hablando justamente acerca de nuestras habilidades, de nuestra inteligencia. Cada vez que se menciona ciencia en la Biblia, alejado de lo que es la ciencia teológica, precisamente, la Biblia habla, la ciencia es buena, pero hace daño. La ciencia le permite al hombre estudiar, conocer, profundizar, investigar, le da inteligencia. La ciencia crea habilidades. Y muchos de nosotros también tenemos como fortaleza que somos profesionales, o que tenemos un familiar profesional, o que tenemos mucha habilidad e inteligencia para un negocio, para una obra específica, para hacer cualquier cosa, ya sea fuera o dentro del Señor. Incluso esta ciencia, esta inteligencia nos permite también tener un prestigio y nos permite tener una posición ante la sociedad y nos permite tener muchas veces también, ¿qué cosa? Un dinero. Algo que nos han enseñado desde pequeño es que si tú estudias, que si tienes una profesión donde quiera que llegues eres bien mirado. ¿A que sí? Todo padre le dice a su hijo, mira, por lo menos gradúate, ten un título, porque el título vale mucho. El título donde quiera que te pare vale mucho, porque tienes una inteligencia, tienes una capacidad. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra inteligencia en lo que sea, ya sea profesional o no? Porque hay gente muy inteligente que no son profesionales, pero son muy inteligentes en técnicas, son muy inteligentes en carpintería, en albañilería, en pintura, en muchas otras cosas. Tienes habilidades que te hacen sobresaltar. Eso es una fortaleza. Pero ¿qué pasa cuando tu escudo está haciendo lo que sabes, lo que conoces, tus conocimientos? ¿Qué pasa cuando eso que tú tienes, que fue dado por Dios como una fortaleza, se va alejando cada vez más de la realidad teológica, que es Dios quien debe ser nuestra fortaleza? El texto hace un punto y coma y dice así: mas la sabiduría excede. ¿Qué quiere decir excede?
que la sabiduría también es una fortaleza. O sea, ella llega. La ciencia es una fortaleza, es un escudo. El dinero es una fortaleza, es un escudo en estos tiempos y en muchos tiempos también. Pero la sabiduría llega y las excede a ellas dos juntas. ¿Y en qué las excede? En que da vida. Aquí está la diferencia. Y es que el dinero no te va a dar vida. El dinero no te va a dar vida. Ser inteligente no te va a dar vida. Tener una profesión no te va a dar vida. Ser bueno en el trabajo que tú haces, que todo el mundo lo reconozca y no morirte de hambre y que todo el mundo diga qué bueno eres, no te da vida. Lo que te da vida a ti es la sabiduría que viene de dónde? De lo alto. Porque con esa sabiduría puede que no seas millonario, pero tienes con sabiduría lo necesario para vivir. Con esa sabiduría puede que no hayas tenido el 12 grado, pero Dios a través de su palabra, de su presencia, te da el de nuevo que le dio a Pedro, que aunque era del burgo y sin letra, dice la palabra, cuando se paraba y predicaba a más de 5,000 personas, predicaba mejor que alguien que ha estudiado medicina, o derecho, o letras. ¿Usted puede entender eso? O sea que la sabiduría es una garantía que necesitamos tener nosotros, que nos da vida. Y en este caso, Salomón nos está enseñando algo importante. ¿Cuál está siendo tu fortaleza? Salomón está hablando solamente de dos, pero ¿qué tal si tú tienes otras fortalezas? Otras cosas buenas. Y piensas que porque tienes estas habilidades o estas cosas buenas, pues nada nunca te va a pasar. Vas a estar seguro siempre, vas a estar bien siempre, no vas a sufrir como otras personas sufren. Pues déjame decirte que lo que te da vida, y vida en abundancia, es tener en el corazón al Señor y teniéndolo a Él, practicar la sabiduría que viene de Él. Sea sabio. Sea sabio. Hay un misterio en el cristianismo, y es este. Cuando llegamos al Señor, Dios por medio del estudio de la palabra, por escuchar las predicaciones, nos hace adquirir nuevos conocimientos. Pero adquirir nuevos conocimientos no nos hace sabios, nos hace inteligentes, aun cuando sea de aquí. Los fariseos se conocían toda la ley. Hay muchas personas que están en la cárcel, que su mayor dedicación, día y noche, es estudiar la Biblia. Pero eso no los hace sabios. Así que usted podrá conocer mucha Biblia, que si no va por la vida aplicando la sabiduría en cada área de su vida, usted sencillamente es una persona inteligente, con fortalezas de inteligencia para afrontar o para demostrar que tiene algún conocimiento. Puede que eso lo ayude hasta un momento, pero no le dará vida. La vida se la da tener y practicar la sabiduría que solamente se encuentra en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que piensa hoy qué es tu fortaleza. Piensa hoy qué estás haciendo con ella, a dónde te ha conducido o a dónde tú quieres ir con tus fortalezas. Para algunos una fortaleza son los padres que tienen, que piensan que ellos siempre les van a cuidar, les van a proteger, les van a sostener. Para otros su fortaleza son las conexiones, amistades que tienen. Para otros su fortaleza son los familiares en el extranjero que tienen. Piensa, tu fortaleza cuál es, para que sepas hacia dónde te diriges y qué te está dando vida. El día que no tengas aquello que es tu fortaleza y no sea la sabiduría, tu mundo se va a ir abajo. Sea sabio. Y sea sabio. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Se encuentra en el versículo 13. El versículo 13 dice así: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Mire qué cosa más pequeña, aquí pequeñito. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Pero ante eso nos está diciendo, mira, siéntate. Mira la obra de Dios. Hay una frase muy antigua que dice, el árbol que crece o nace torcido, jamás su tronco endereza. Ok. La Biblia está diciendo eso. Mira la obra de Dios. Ese mismo árbol
que nace torcido, su tronco no va a enderezar. Y no porque él no quiera o quiera, sino porque ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció? El problema no está en el árbol que nace torcido, el problema está en el Dios que lo creó torcido. Vuelvo y repito. El problema no está en el árbol que nace torcido, porque le estamos echando la culpa a la persona. Y eso no quiere decir que Dios tenga culpa de algo, sino que estamos hablando de responsabilidad. Cuando Dios creó a alguien con características específicas, cuando Dios determinó que exista un Judas, Judas tiene que estar. Aunque Judas esté con el maestro, aunque Judas conozca al maestro, aunque Judas camine con él y escuche muchas palabras, Judas seguirá siendo Judas. Y en algún momento traicionará a su maestro con 30 monedas, o con una, o con un beso. Así que entienda esto. No podemos seguir mirando al árbol. Tenemos que mirar al que lo creó, el cual no es culpable, pero tiene una soberanía por encima de todo lo bueno y lo malo que pasa en el universo. Aún lo malo se somete al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta porción enseña que existen empresas torcidas, lugares torcidos, países torcidos, momentos torcidos que no van en la dirección correcta, creyendo ellos que sí lo están. Pero también habla de un dato curioso, y es que existen personas torcidas. Y las personas torcidas son las que más daño hacen. Una empresa puede estar torcida, y usted tiene la libertad de salir de la empresa. Un país puede estar torcido. Usted si tiene la posibilidad, puede salir del país, o puede vivir en él con una vida recta delante del Señor. Amén. Amén. Usted podrá ver que una situación se tuerce de una manera, y por más que alguien quiera encauzarla hacia el Señor, siga siendo así, siga siendo así. Usted dice, bueno, tengo la posibilidad o de irme o de poder esperar a ver qué Dios va a hacer. Pero cuando una persona es torcida, cuando una persona, por muchas cosas buenas que tenga, tiene una sola cosa torcida, un poco de levadura leuda toda la masa. De manera tal que hay dos ejemplos que quiero compartir contigo de cuando Dios ha determinado que una persona esté torcida. El primer ejemplo se trata acerca de nuestro amiguito el faraón. Faraón, la Biblia enseña. La Biblia sí enseña. En los primeros versículos que él endureció su corazón cuando él escuchaba la palabra de Dios a través de Moisés. Dice en los dos primeros versículos que se menciona, porque se menciona de 3 a 4 veces, esta dinámica que parece hasta una contradicción, donde los dos primeros versículos dice que él endureció su corazón, y luego en otros dos versículos dice, pero Jehová fue el que endureció su corazón. Y no sé qué así uno dice, pero ¿fue él o fue Dios? Aquí está el punto. Dios endurece a los corazones que están determinados a ser rebeldes. Hay personas que por más que usted le dé una palabra y le diga, esto es así, te van a decir, yo lo siento, sorry, pero yo lo voy a hacer como yo quiera. Esta persona tiene una predisposición a que con el tiempo, Dios endurezca su corazón, porque su conocimiento, su entendimiento ya está entenebrecido. Dice la Biblia en las cartas. De manera tal que Dios no endurece el corazón de una persona obediente. Dios endurece el corazón de una persona que ya está endurecida, y es el caso de Faraón. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un caso como el de Caín? Usted se pone a pensar y dice, ese es el primer asesinato de la historia de los hombres. No había otro ejemplo de muerte. No había muerto un solo ser humano antes.
Adán y Eva salieron del huerto vivos con sus hijos, los criaron allá afuera y ahí estaban ellos ahí. No conocían la muerte, pero ya Dios le había dicho que conocerían la muerte, pero no sabían en sí mismos qué es la muerte, qué es dejar de existir en este plano terrenal para esperar algún día una condenación o una salvación. Ellos no sabían bien eso. Solamente de oídas Dios le había dicho que les esperaba. ¿De dónde sacó Caín la mala habilidad de querer tentar contra alguien, y más alguien de su misma sangre? ¿De dónde sale el ejemplo? Caín no habló con la serpiente, fue Eva. Ella sí ya sabía cómo la serpiente podía engañar. Y supongo que le había dado muchas enseñanzas, pero la Biblia no habla de una interacción entre Caín y la serpiente. La Biblia habla de una interacción entre Caín y ¿quién? Y Dios. Que cuando Caín se siente mal, Dios se le acerca y le dice: oiga, hijo, ¿por qué tu semblante se ha decaído? ¿Qué pasa? Si ese cinturón, se valiente y compórtate como tienes que hacerlo. Ese es tu hermano. ¿Seré yo acaso guarda de mi hermano? Ya está Caín adoptando una postura que nadie le enseñó. ¿Dónde aprendió eso? Eso estaba en su corazón. Eso estaba allí. Eso estaba ya en la genética. Hay personas que vienen genéticamente, hablando espiritual, genéticamente, espiritualmente ya preformadas y prediseñadas, y Caín es la descendencia directa de una maldición. De la maldición que Dios había establecido. Las enfermedades, la muerte, todo allá producto de la desobediencia. Así que, hermanos, ya Caín estaba torcido. Y hoy usted se pone a pensar y usted dice: yo quisiera saber por qué mis dos hijos son tan distintos, y por qué si yo le doy la misma enseñanza a los dos, la misma educación a los dos, uno tiene que seguir siendo torcido. No entiendo por qué en la iglesia todos recibimos la misma enseñanza, pero hay dos que son más torcidos que los demás. ¿Por qué? Escuchan la misma palabra, son ministrados por la misma persona, Dios los ama de la misma manera, gozan del mismo don celestial, son bautizados, son miembros, son todos. ¿Por qué hay dos o tres que siguen estando torcidos aun cuando la palabra está tan clara para sus vidas? Y usted dice en el banco: esta palabra de hoy era para fulano de tal, pero no está aquí. O usted dice de esta manera: ay, pero estoy seguro que lo que el pastor está diciendo ahora, o la pastora, es para el, está allá atrás. Mira, a ver qué hace. Y usted con la esperanza de que la palabra que supuestamente Dios está dando le llegue a esta persona, porque usted sabe algo de su vida o algo de su comportamiento. Pero cuando se para del banco y pasa una semana, usted dice: pero la palabra no hizo ningún efecto ahí, la gente sigue haciendo lo mismo. Hermano, lo que Dios torció solamente lo puede enderezar Dios. Entienda eso. Yo he visto personas ser enderezadas por Dios. Yo he disfrutado de ver personas muy torcidas por años enderezarse con la ayuda del Señor. Si usted es uno de los casos en los cuales quizás se siente torcido en una área de su vida que Dios le ha estado hablando y no mejora, no cambia, por más que Dios le haya hablado, usted está torcido en una área. El único que puede arreglarle es Dios. Y por más que recibas consejería, ayuda y amorcito, no vas a cambiar, no lo vas a lograr. Pero con Dios todo es posible. Diga conmigo amén. Él sí te puede ayudar. Y si conoces a alguien que está torcido, ten la fe y la esperanza de que Dios le puede enderezar. Dice la Biblia que el hombre cree que anda bien en sus caminos, pero Jehová endereza sus pasos. Así que lo hace. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios es bueno. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en lo que Él hace, confiemos en que Él tiene el control y Él sabe específicamente cuáles son las torceduras que tenemos y cuáles son las torceduras que tienen otros también. Él lo va a hacer.
pero depende de nuestra entrega al Señor para que Él pueda cambiar comportamientos. Gloria sea al Señor. El tercer punto que veremos en esta tarde se encuentra en el versículo 15. Vamos conmigo allá. El versículo 15 dice de esta manera: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Mire, yo no puedo explicarle el gran dolor y la gran injusticia y la gran ira y enojo que uno experimenta cuando uno ve que te estás esforzando por agradar al Señor, que estás cambiando, que le buscas, que te sometes a Él, que aunque tienes errores y defectos, siempre estás ahí pegado buscando la manera de perfeccionarte. ¿Y por qué causa los impíos, los desobedientes, aún dentro de la iglesia, los rebeldes, aún dentro de la iglesia y fuera también, prosperan más que nosotros? Porque ellos puede que hasta en algún momento, si cometen un error así, no les pasa nada. Y nosotros sacamos un dedo del pie y nos es cortado. Y usted dice, pero ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta vara para arriba del justo? ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella si ella toda la vida ha estado en la iglesia y se ha portado bien y que mira que está guardado en santidad? Y mira, ¿por qué? ¿Por qué le tiene que pasar cosas malas a ella o a él? Así, a esa magnitud, porque entendemos que a todos les pasan cosas malas. ¿Por qué si se cuidó tanto de jovencita, desde niña cuidó su paso, por qué tiene que enfrentar una separación, un divorcio, una traición, una muerte, ¿por qué? Y entonces el que viene de afuera, o el que anda jugando, saltando de pareja con pareja, y tiene un negocio próspero, y se casa con una extranjera, un extranjero, y va y esto, y de momento va, y todo le sale bien, y usted dice, pero ¿de qué trata todo eso? ¿Le ha pasado? ¿Usted ha mirado eso en algún momento? Eso le pasa también a los estudiantes mucho. A mí me reventaba, gracias a que no soy estudiante de la escuela secular, porque sigo siendo estudiante y sigo estudiando en universidades cristianas. Ahora, fíjese que los estudiantes pasan por algo, y es esto. Yo me acuerdo que cuando era estudiante cristiano, habían 5 o 6 súper indisciplinados e indisciplinadas que llegaban tarde siempre a las conferencias, que si querían se comían el turno, que faltaban el respeto a los profesores, que decían lo que se casaban la saya por aquí, la camisa remangada por aquí, abierta así, lleno de tatuajes y cadenas. No se podía tener el pelo largo en la escuela, tenía que estar pelado, y ellos se quedaban con el pelo así, y guapeaban con los profesores y los directores, y no pasaba nada. No pasaba nada. Sin embargo, aquí estaba el cristiano. Y iba ya, profe, ¿usted cree que mañana yo pudiera llegar 1 hora más tarde porque tengo un problema con mi mamá real? No, eso no se puede. Eso no se puede. Profe, llegué tarde en esta vuelta, llegué tarde de imprevisto. Mire, la guagua se atrasó porque yo tengo que coger 2 guaguas. Yo antes cogía 2 o 3 transportes para llegar a la universidad porque me quedaba muy lejos, dentro de la misma ciudad. Y yo llegaba tarde muchas veces y yo decía, bueno, van a tener misericordia de mí, Señor, ayúdame, porque no está en mis manos, tengo que viajar. Y cuando llegaba, me hacían todo un alto repudio, no me dejaban entrar a las conferencias, y yo, pero ¿por qué? Entonces ellos llegan a la hora que les da la gana y pueden entrar. ¡Qué injusto! Asimismo, muchas veces nos pasa a todos, solo que a una escala mucho mayor, cuando estamos viendo que los impíos, que los injustos, que los que practican la maldad, que los que son hipócritas, que a unos que vienen a la iglesia, que tienen una vida desorganizada, las cosas no les salen tan mal como a nosotros, no sufren tanto como nosotros, que sí lo estamos intentando. Quiero decirte esto, que aprendí de una persona
que esa persona lo leyó y lo aprendió de quien lo escribió. Alguien dijo con estas palabras: los impíos, Dios les permite prosperar mucho y tener mucho bienestar, porque es el único cielo que van a conocer. Qué injusto también para el impío, que a pesar de ser impío, también todo le salga mal. El punto está en que el predicador está valorando acá que todo es vanidad. La conclusión del predicador en cada capítulo y en todo el libro de Eclesiastés es que todo es vanidad. Todo debajo del cielo es vanidad. Todo. Así que ¿para qué preocuparse por quien prospera o quien tiene menos? Si al final lo que hace falta es vivir aquí agradable al Señor con un pan y con un vaso de agua, porque allá arriba tendremos manjares para disfrutar. Esto aquí es pasajero. Esto aquí es por poco tiempo, 70 años, 40, el tiempo que Dios determine, 120, el que pueda llegar, que debe ser chino o japonés. Pero, ya sea el que prospere mucho, ya sea el que tenga mucho como el que tenga poco, lo importante es tener la sabiduría que da vida. Lo importante es tener al Señor, que Él mismo es el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se entristezca. Esto es una realidad que el predicador había visto. Otra realidad se encuentra en el versículo 16. Dice el versículo 16. Y aquí voy a empezar con la cosa rica. Voy a empezar. Sí, voy a empezar. Dice el versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Escucha esto. ¿Qué cosa tú? No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. La Biblia dice, para que podamos entender un poco mejor de qué se trata esto, en una versión popular, o una Biblia Dios habla hoy, o cualquiera de ellas, que son versiones más fáciles para entender, todas lo traducen de la misma manera. Dice así: no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Hay veces que uno dice: ay, eso me pasó por hacerme el demasiado bueno, por pasarme de bueno. Tiene un poco, va un poco orientado a lo que estamos hablando, pero no del todo, porque eso nace de un corazón que está usando un poco de ironía. Y aquí Dios no está usando ironía, Dios está usando un principio de vida bíblico que en toda la Biblia no se vuelve a mencionar. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de que nosotros no podemos ser demasiado buenos, de que hay un límite para ser bueno y de ahí para allá hay que ser malo. No, porque Dios es bueno, siempre bueno, y su atributo de bondad tiene que ser en nosotros una realidad. Tenemos que ser buenos porque el que no lo es, no agrada al Señor. No se trata de dejar de ser bueno para ser malo, o de que hay un límite en la bondad humana y de ahí para allá hay que hacer cosas malas porque nos vamos a destruir. No se trata de eso. Se trata de lo siguiente, y es que cuando una persona está siendo buena porque es su naturaleza constantemente con una persona o con varias personas o con una compañía de personas, la gente empieza a conocer que tiene una fortaleza, que es la bondad, que es ingenuo para muchas cosas malas, y eso mismo lo usa el enemigo y lo usan las personas que tienen malos sentimientos para hacernos daño, porque saben que tú jamás le harías daño a nadie. Por tanto, es fácil engañarte, es fácil manipularte, es fácil decirte cosas hirientes porque tú no vas a repetir con lo mismo, es fácil manipularte y sacarte información porque saben de que tú no puedes mentir porque eres bueno o porque eres buena. Y esto te está diciendo: no seas demasiado bueno. Y dice la versión original: no seas demasiado justo. ¿De qué se trata esto? De lo mismo. Muchas veces somos demasiado justos, no en el hecho de un escalonamiento, de una escala en el cual tenemos que dejar de ser justos. No, se trata de que yo sé
que esto está mal. Y voy a defender lo que es justo. Pero cuando una persona, todo el mundo ha identificado que es demasiado justo, se aprovechan de su sentimiento de justicia también para hacerle daño, porque no va a ir en contra de sus propios principios. Y la Biblia dice, tienes que ser astuto. No dejes de ser bueno, sencillamente tienes que abstenerte en algunos momentos y decir, no voy a hacer mal, pero tampoco voy a hacer un bien tan desbordado hasta no ver y conocer a quién es la persona que se lo estoy haciendo, porque se puede aprovechar de mí. ¿Cuántos están aquí conmigo? Esto lo está hablando la palabra del Señor. No seas demasiado justo o bueno, ¿para qué tendrías que destruirte? Y por otro lado, está enseñando esto, no te la des de demasiado sabio o inteligente. En la otra versión dice, no te hagas el muy pillín, no te la des de muy listo, de que te la sabes toda. Puede que sí te la sepas toda, aparentemente. Puede que sí tengas una respuesta para todo. Puede que la gente te busque para todo, pero la gente logra identificar dónde hay una persona con sabiduría y con inteligencia. Se acerca muchas veces, como en la escuela. Está la niña inteligente que estudia. Y todo lo que el maestro pregunta, levanta la mano. Y a veces la maestra no ha terminado una frase y dice, da eso, esta sí. Y todo el mundo dice, esta es la inteligente. Este es el puntualito. Y mientras más participación tenga y mientras más puntos extras tenga o 100, ¿sabes qué va a pasar con la gente? O te van a tener celos, o te van a tener envidia, o van a hacerte la competencia. Y en última instancia, se van a aprovechar de ti. ¿Qué van a hacer? Se van a acercar a ti. Porque tienes casi todas las respuestas del examen. Porque te es fácil estudiar e invertir tiempo para eso. Y una vez que tengan siempre sus tareas listas porque tú le ayudas, que tú le ayudes a entender lo que con el maestro no entiende, una vez que todo eso pase, también van a conocer tu vida. También van a conocer tus debilidades y fortalezas. Van a conocer muchas cosas de ti porque el acercamiento provoca eso. Y una vez que lo hagan, una vez que ya hayan cumplido el propósito de tener lo que ellos querían, le va a ser muy sencillo o traicionarte, o dejarte, o abandonarte, o herirte, o hablar mal de ti, o revelar cualquier intimidad tuya que haya conocido en el momento que estaban juntos. Dice, hay que ser inteligente, niña y niño, que estás atravesando una prueba como el del aula. Hay momentos donde el inteligente, si la maestra pregunta, tiene que callarse. Hay momentos donde si la maestra o el profesor te pregunta, a ver, dime tú, ¿qué es esto? Yo sé que puedo dar toda una disertación y una argumentación amplia porque lo he estudiado, pero solamente voy a decir, es esto. Lo que me preguntaron. Porque si digo más, se van a aprovechar de mí. Ya se sabe que lo sabes. Ya se sabe que estudias. ¿Para qué destruirte solo? ¿Para qué levantar el celo? ¿Para qué despertar el celo, la envidia, la competencia o el deseo de manipularte de los demás? No es necesario, no te destruyas solo. De eso se trata esto. Así que no se trata de dejar de ser bueno, se trata de ser astuto. Se trata de saber a quién hay que hacerle bien. La gente logra engañarte. La gente puede engañarme a mí, pero jamás va a engañar a Dios. Si tú le buscas al Señor y le preguntas si algunas personas son las que tienen que estar en tu vida, Él te lo va a decir. Y si le oras al Señor para que saques personas de tu vida, porque no tienes el valor de hacerlo, Dios lo va a hacer. Por muy buenas que parezcan a tus ojos, Dios sabe qué hay en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 17 dice de esta manera, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Escuche, no hagas mucho mal, ni seas insensato. Y el que es inteligente, me refiero a que no lo seas, sino el que se detiene a pensar, dice, no hagas mucho mal, significa que sí puedo hacer mal, pero no mucho.
¿Logras entender mi lógica? O sea, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Para qué morir antes de tiempo? Y usted dice, ¿de qué me está hablando? Si es que el cristiano no puede hacer ni mucho ni poco. No puede hacer el mal. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos contigo, Hanna. Es que está aquí adelante. Era Debbie que siempre estaba ahí. Escuche. Existen relaciones, matrimonios, esposo, esposa, amigos, padre, hijo, hermanos de la iglesia. Existen relaciones, casi siempre, que son muy duraderas. Escuche, relaciones duraderas, en las cuales siempre uno de los dos comete más errores. No sé si me van siguiendo por ahí. En una relación, aunque los dos cometen errores, siempre hay una persona que comete más errores que el otro. Y siempre esta persona pide más perdón que el otro. Pero ¿dónde viene el asunto con este texto bíblico? ¿Qué está diciendo? No hagas mucho mal. No hagas demasiado mal. No te pases de hacer el mal. No seas insensato. ¿Para qué morir antes de tiempo? Si tú eres de esa persona, o yo soy de esa persona, que hemos pedido perdón una vez y no nos perdonaron, otra vez y no nos perdonaron, otra vez y nos lo perdonaron, y hemos pedido mucho perdón, debes de tener un límite en el cual digas, tengo que cambiar para dejar de pedir perdón por lo mismo, porque cada vez que pido perdón significa que he dañado a la persona. No debo ser insensato, tengo que ser sabio. ¿Para qué? Para dejar de hacer las cosas que están provocando que yo pida un perdón porque estoy hiriendo a la persona. Porque una vez que lo haga, una y otra vez llegará el momento en que la persona que tenga que perdonarte tantas veces diga, ya te he perdonado muchas veces, no es que no te vaya a perdonar, pero ya la confianza que tenía en ti ya no la tengo depositada. O ya la relación no puede ser igual. O sencillamente vamos a romper el matrimonio, vamos a romper los lazos de padre conmigo, vamos a romper porque es demasiado lo que está ocurriendo entre nosotros. ¿Y qué viene a pasar con la persona que pide constantemente perdón porque está cometiendo todos los errores? Comienza a morir, en su interior, por la falta de la persona que ama y que quiere, pero por falta de sabiduría y de sensatez, la perdió. ¿Cuántos han entendido esto? No se trata del mucho o el poco mal. Se trata del mismo mal que estás haciendo, que hay que parar de hacerlo. Hay que dejar de hacerlo. Hay que pedirle al Señor que nos cambie. Hay que pedirle al Señor que nos transforme a su imagen y semejanza. Tenemos que entrar, ¿sabe?, de una vez y por todas al capullo del Señor, donde entramos como orugas, gordos, con muchas arrugas, sin alas para volar, sin patas para caminar, con una cabeza grandísima de tantos golpes. Nadie nos quiere entrar allí como una oruga, un gusano. Y allí, estando a solas con Dios, el tiempo que Él determine, Él me va a formar. Y cuando yo salga de allí, todos van a ver una linda mariposa. Es momento de entrar al capullo del Señor. La ciencia dice que la oruga sufre mucho estando dentro del capullo. Que le duele mucho. Le duele mucho cada patica que sale. Le duele mucho porque tiene que adelgazar. Porque una oruga gorda no puede volar. Tiene que adelgazar, por eso no come allá adentro. Por eso engorda para estar allá adentro sin comer. Esa oruga tiene que desarrollar alas y ser ahora un animal invertebrado, que aunque no tenga esqueleto, tiene exoesqueleto. Y la oruga no tiene ni exo ni endo. Ahora tiene que desarrollar un esqueleto, hueso por fuera, y eso le duele. Usted va a entrar a la presencia del Señor cuando lo determine de una vez y por todas. Y allí, déjeme decirle, le va a doler el proceso
de ser transformado y cambiado para de una vez y por todas salir como otra persona. Pero si usted no acaba de entrar a la presencia de Dios y mantenerse ahí el tiempo que sea necesario, no estoy hablando de una hora, de un tiempo de oración, estoy hablando de un proceso, de un tiempo en el cual usted se dedica solamente a la oración y al ayuno, sosegadamente, para que el Señor le transforme. Para que una vez que salga, sean borrados de usted cualquier rastro de la oruga que fue en algún momento. Yo no sé cuántos están dispuestos, pero yo estoy dispuesto. No hagas mucho más. Termina ya, cambia y transfórmate, porque puedes perder a la persona. Amén. Y por último, estaremos compartiendo el versículo 20. Último versículo, versículo 20 de esta tarde. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Escuche, qué cosa más chula. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Eso no va en concordancia con lo que somos nosotros después de la caída. Todo hombre y toda mujer, sea líder, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea maestro, sea evangelista, sea líder de alabanza, tenga 20 años en el evangelio, tenga 3 años, tenga 3 meses, todo hombre y toda mujer sí puede ser justo, pero lo que no puede dejar de hacer es pecar. Porque es que es eso justamente lo que nos hace a nosotros ir constantemente delante del Señor en un proceso de santificación y transformación. La perfección que debemos alcanzar en el Señor no se trata de dejar de pecar absolutamente, porque si no ya estaríamos en la presencia del Señor. Se trata de aun cuando yo cometo errores, cada vez son menos, y mis errores me conllevan al arrepentimiento que me conlleva al cambio. Esa es la perfección que Dios quiere para tu vida. Que ya no sigas batallando con el mismo error por 30 años que llevas con el mismo error. Se supone que tengas que ir para otro error. Se supone que esto es para arriba y para adelante, no para atrás o en el mismo lugar. Esto es un proceso de avance. Así que, hermanos, a veces llegamos a la iglesia pensando que quien nos enseña no puede equivocarse. Porque si cojo el más mínimo error, me voy de nuevo para el mundo, porque ¿qué es eso que en la iglesia se comete errores? A veces llego a la iglesia y tengo a una persona que es un paradigma para mí, es mi discipulador, es mi persona central, es quien me enseña, es mi ejemplo. Después de Dios es mí. Y muchas veces no tiene la relación tan estrecha, pero le estás viendo solamente ahí pararse y cantar, le estás viendo pararse y enseñar, le estás viendo pararse y predicar, le estás viendo servir ahí. Es tu paradigma, es quien te trajo al Señor. Y usted dice, yo no me imagino a esa persona cometiendo un error. No me imagino. Usted antes de que eso pase tiene que empezar a imaginárselo cometiendo errores. Oiga, empiece a imaginarse al pastor cometiendo errores. No estoy hablando de pecado deliberado. Estoy hablando de errores. Aunque el pecado es un error. Pero está el pecado deliberado y está el error que aunque no es pecado, no está bien. No está bien maltratar a alguien. No está bien herir a alguien. Con o sin intenciones. No está bien y no están bien muchas cosas. ¿Saben? Aunque no sean pecados. Empieza a imaginarse al pastor, y a la pastora, y al diácono, y a la diaconisa, y a todo el que viene aquí, y a otras iglesias cometiendo al menos un error. Para que el día que usted lo vea, pueda decir, yo sabía que era un hombre como él. Para que el día que yo lo vea, pueda decir, Señor, ayúdame. Y permíteme a mí ayudarle en su error. Porque esto demuestra la humanidad que no es un Dios. Porque la perspectiva de ustedes como iglesia, y de mí también como iglesia, es que cuando vemos hombres y mujeres en eminencia, le ponemos cargas que ellos no pueden llevar.
Y una de las cargas más grandes es que no pueden cometer errores. Y esta persona se limita a ser muchas veces quien es, nunca muestra quién es, su verdadera identidad, y cuando lo hace con miedo, recelo y hasta un límite, porque dice, entonces, si me conocen un poco más y se dan cuenta que quizás cuando me quito los zapatos tengo un mal olor, van a decir, oye, mi este pastor con peste a pata, ¿qué es eso? ¿Qué puerco es? Y nadie es capaz de sentarse y meditar y decir, es que el pastor tiene peste a pata, es que el diácono tiene peste a pata, es que el líder de jóvenes tiene peste a pata, porque se pasa todo el día paseando, visitándote así, visitando la iglesia. Pues es momento de entonces comprarle un par de zapatos, pastor, al líder de jóvenes, al evangelista. ¿Usted puede entender de qué estamos hablando aquí? Es que todos vamos a cometer errores. Es que usted tiene que saber que no hay sobre la faz de la tierra un hombre justo. Sí hay hombres justos que cometen errores, pero no hay un hombre justo que no comete errores. No lo hay. Y algo que le va a ayudar a usted a permanecer en Cristo siempre es no poner la mirada en el hombre. Cuando usted pone la mirada en el hombre y espera demasiado en eso, cuando comete un error, su vida se destruye. Se decepciona tanto que se va del evangelio. Se decepciona tanto que empieza a murmurar y entra en pecado. Y muchas veces la persona ni siquiera cometió el error. Sencillamente fue, mire, o una murmuración, o una mala interpretación, o un momento, pero tu panorama de ángel en la tierra caminando con una aureola y con vestidura blanca, así está distorsionando quienes realmente somos. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto y debemos quererla, pero no hay un solo hombre justo que no cometa errores. Y de esto quería hablarte en esta tarde. Y como quería hacerlo, lo hice. Y espero que el Señor haya tratado con tu corazón. Espero que Dios te haya podido dar la sabiduría por medio de estos versículos aislados de un mismo capítulo. Eclesiastés está plagado de sabiduría. Pero muchas veces no lo queremos ni leer porque no entendemos esas frases tan rebuscadas que muchas veces parece que van en contra de una enseñanza bíblica y no es así. Sencillamente tienen palabras que necesitamos nosotros entender de qué se está hablando aquí. Y por qué Él, con su experiencia, pudo plasmar esto aquí. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que siempre te dé sabiduría y siempre te haga anhelar la sabiduría que da vida, no la inteligencia, no el dinero. Que siempre tengas personas que estén dispuestas a perdonarte y tú también, pero tengas que tener un límite en el cual sigues pidiendo perdón por cosas que debes dejar de hacer. Que el Señor siempre te ayude en todo cuanto emprendas y que en esta tarde salgas revestido de toda la imagen del Señor. Que el Señor te bendiga y ahora me gustaría orar por ti.